Dios te bendiga, qué gusto saludarte una vez más. Bienvenido a nuestro video del día de hoy. Seguiremos compartiendo la serie Creciendo con Dios. Y si recuerdas, en el video anterior estuvimos hablando sobre la Biblia y lo importante que es leer nuestra Biblia y conectarnos con Dios a través de su palabra. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos compartiendo sobre la oración, cómo el orar nos ayuda a mantenernos comunicados con Dios y a poder también escuchar su voz. Así es que quédate con nosotros. Por supuesto, antes de empezar el tema, una vez más me gustaría invitarte y animarte para que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como AVA Internacional en Facebook, en Instagram, puedes buscarnos en TikTok y también en nuestro podcast de Spotify. Y por supuesto, te invito para que puedas compartir nuestro canal de YouTube y que puedas compartir estos videos con tus amigos. Cuando nosotros oramos, prácticamente lo que estamos haciendo es hablando con Dios. Sin embargo, no todos estamos acostumbrados a orar, pero esta disciplina espiritual es muy importante para crecer en nuestra relación con Dios, para poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Todos en algún momento nos hemos encontrado con diversos problemas en nuestra casa, problemas en nuestros estudios, con nuestros amigos. Y si pensamos en esto, a veces nos encontramos muy estresados, muy preocupados, sin saber qué hacer o qué decisión tomar, si es una decisión la que debemos de tomar. Y es aquí en donde nos encontramos con el consejo de alguien que nos dice, deberías de orar, deberías de hablar con Dios. O quizá nosotros mismos le hemos recomendado a alguien, deberías de orar. Si pensamos en esto, realmente, ¿cuál es nuestra percepción sobre la oración o cómo es que nosotros realmente consideramos que podemos acercarnos a Dios a través de ella? Para ello vamos a ir a la palabra de Dios, que es lo que la Biblia dice. Filipenses 4, 6 y 7 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Al leer estas escrituras, preguntémonos en este momento, ¿qué nos dice Dios que hagamos? Y también preguntémonos, ¿qué dice Dios que no hagamos? Hay cosas muy interesantes en esta escritura que dice Dios que debemos hacer, pero también hay algunas cosas que Dios nos está diciendo que no debemos hacerlas. Una de las cosas que debemos hacer es llevar nuestras peticiones sobre cualquier cosa a Dios, pero también Dios nos está diciendo que no estemos ansiosos por nada. Ahora, ¿por qué crees que Dios nos dice que no estemos ansiosos por nada? Hay una razón bien interesante al respecto de esta. Piensa por un momento, ¿por qué Dios te dice que no estés ansioso por nada? Y una de las respuestas es esta, porque cuando nosotros estamos ansiosos, estamos preocupados y queremos quizás de alguna manera tener la respuesta ya al problema, lo que estamos haciendo es hablando con nosotros mismos y dándole vueltas una y otra vez al problema. Y el asunto acá es que quizás nosotros no tenemos en este momento la posibilidad de poder resolverlo. No podemos resolver nada en este momento y estamos ansiosos. Como cuando estás por la noche pensando en un problema que seguramente tienes que resolver mañana, una reunión que tendrás al siguiente día, alguna actividad que tendrás al siguiente día y tienes que resolver un problema y estás ahora por la noche pensando, meditando en ello y realmente ahora por la noche no puedes hacer absolutamente nada, no lo vas a resolver en ese momento. Llegará el momento en el que tendrás que resolverlo y tendrás que hablar, tendrás que hacer lo que debes hacer.
Estar ansioso entonces es estar preocupados en un momento o hablando con nosotros mismos en un momento en el que realmente no podemos hacer nada para poder cambiar las circunstancias. Dios te dice, no estés ansioso por nada. ¿Qué es lo que te preocupa hoy? Bueno, trae todas esas peticiones y todas esas necesidades y todas esas preocupaciones que hay en tu vida en oración delante de Dios. Hay algo más interesante en estas escrituras que acabamos de leer. Si te diste cuenta, Dios no nos dice que oremos únicamente por aquellas cosas que son muy grandes o muy difíciles. Dios nos invita para que oremos por todo, que presentemos nuestras peticiones delante de Dios y que todas las cosas que nos están preocupando, afligiendo, que nos están quitando la paz, que las presentemos delante de Dios en oración. ¿Por qué crees que Dios nos invita a orar por todo y no solamente por esas cosas grandes? Quizás ya lo estás pensando y es porque Dios se preocupa por ti y no se preocupa solamente en las cosas muy grandes o difíciles de tu vida. Porque quizás en algún momento tú has dicho, bueno, pero ¿será que puedo ir a orar y hablar con Dios sobre esto que no es tan difícil, que no es tan complicado, pero tú necesitas que alguien te escuche? La respuesta es sí. Tú puedes ir a hablar con Dios, a orar con Dios, aunque el problema parezca que para otras personas no sea tan grande, pero para ti es algo muy importante, para ti es algo valioso. Así es que anímate hoy para acercarte a Dios en oración. Sean las cosas muy grandes o parezcan que quizás no son tan grandes. Y hay algo muy interesante también en esta escritura, y es que dice que nosotros debemos de presentarnos en nuestras oraciones con agradecimiento delante de Dios. ¿Por qué Dios nos habla sobre el agradecimiento en nuestras oraciones? ¿Por qué crees que Dios quiere que le ofrezcamos acciones de gracias mientras nosotros estamos orando? ¿Cuál podría ser la respuesta a esta pregunta? Bueno, hay algo muy interesante. En primer lugar, eso demuestra cómo es nuestro corazón. Sin embargo, también de alguna manera nos desafía para poder nosotros abrir nuestro corazón y confiar totalmente en la gracia de Dios y también poder confiar en la soberanía de Dios. Dios sabe también lo que es mejor para nosotros y lo que es bueno. Sin embargo, no siempre nos suceden cosas buenas en la vida. A veces nos suceden cosas muy dolorosas. A veces nos pasan cosas que no quisiéramos estar atravesando, que no quisiéramos pasar. Y es ahí en donde esta parte de la Biblia es un poco difícil. ¿Cómo estar agradecido por las cosas difíciles que me suceden? Ahora, la reflexión en este momento es, quizás no estés agradecido por las cosas difíciles que estás pasando o por las cosas malas que en algún momento pueden sucedernos. Lo que Dios desea es que podamos estar agradecidos con Él a pesar de las cosas difíciles que nos están sucediendo, a pesar de los momentos duros que atravesamos en la vida. Como joven tú puedes estar pensando ahora la pérdida de un ser querido, puedes estar pensando en una situación difícil que ha atravesado tu familia. Por ejemplo, quizás tú como joven has visto que tu familia se desintegra, has visto a tus padres separarse y esto tú piensas y dices, bueno, ¿cómo darle gracias a Dios por esto? Pero lo que Dios te invita es a que puedas acercarte a Él en oración, presentarle esta necesidad a Dios y agradecerle aún a pesar de esta circunstancia tan difícil. Y así podríamos mencionar muchas otras más que seguramente tú te estás identificando con algunas de ellas mientras piensas. Estar agradecido con Dios a pesar de lo que nos sucede. Hay algo muy lindo de esta escritura, porque bueno, lo que acabamos de hablar es algo en donde quizás nosotros no nos sintamos como muy animados a dar gracias aún a pesar de los momentos difíciles. Pero hay una promesa de Dios también en esta escritura, que Él nos ofrece
cuando nosotros somos capaces de acercarnos a Él en oración y con acciones de gracias. Y es que Él nos ofrece una paz que está por encima de nuestros pensamientos. Esa paz que quizás no podemos comprender, que tú y yo no pudiéramos imaginarnos cómo es posible sentir paz en medio de un problema, en medio de un dolor. Recuerda, regularmente la invitación cuando pasamos momentos difíciles es ora. Y no nos acercamos y perdemos la bendición de la oración porque quizás no tenemos en nuestra mente el hecho de que si oramos, si presentamos a Dios nuestras peticiones y confiamos en Él y somos agradecidos con Él a pesar de todo lo que nos pasa, va a llenarnos el Señor de una paz que nosotros mismos no vamos a entender. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo y que estemos sintiendo esta paz a pesar de los terribles problemas que estamos pasando? Así es que yo te invito para que puedas acercarte a Dios en oración, a que confíes en Él, a que dejes toda ansiedad y toda preocupación y que puedas recibir la paz y el consuelo que Dios te ofrece. En Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16 nos encontramos con una escritura en donde la gente se acercaba a Jesús, la gente buscaba a Jesús, las multitudes llegaban para escuchar a Jesús y para que Él orara por ellos y para que sus enfermedades fuesen sanadas. Sin embargo, nos encontramos al final de esta escritura con que Jesús regularmente se alejaba de las multitudes, se iba a lugares solitarios, se iba al desierto para poder pasar un buen tiempo orando. Nos encontramos con que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, pasaba tiempos de comunión con el Padre, pasaba tiempos de comunión en oración con su Padre Celestial. Jesús tenía una relación personal con el Padre Celestial y la cultivaba a través de la oración, tal y como lo hemos visto anteriormente. Ahora ha llegado el momento que podamos aplicar lo que hemos estado aprendiendo. Hemos visto que debemos acercarnos en oración y con acciones de gracias a Dios y que podemos presentarles nuestras oraciones y peticiones, sean estas cosas grandes o quizás nos parezca que no sean tan grandes, pero también vimos que Él puede llenarnos de su paz sobrenatural. Ahora en esta aplicación quiero invitarte a que tú puedas reflexionar en algunas preguntas. ¿En qué se parece la oración a hablar por teléfono o enviar mensajes de texto a un amigo? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Piensa cuáles podrían ser las similitudes o cuáles podrían ser las diferencias. Medítalo y dialógalo con un grupo de amigos, dialógalo con tu grupo de jóvenes, en tu grupo pequeño en este momento. En segundo lugar, ¿no crees que es asombroso que nosotros podamos hablar con Dios, con el creador del universo, cada vez que nosotros querramos? En todo momento Él está disponible para nosotros. Sin embargo, ¿por qué a veces entonces es tan difícil para nosotros orar? ¿Crees que vale la pena orar? Medita en esto. ¿Crees que vale la pena, siendo el creador del universo, el que está disponible para ti? Bueno, medita en esta pregunta con tu grupo de jóvenes. Y finalmente, ¿qué es lo más importante que está sucediendo en tu vida en este momento y por lo que necesitas dejar de preocuparte y entregar a Dios en oración y con agradecimiento? ¿Qué es lo que te está atravesando ahora que es muy importante, pero que necesitas dejarlo en las manos del Señor y ponerlo en oración y darle gracias a Dios a pesar de esta circunstancia que estás atravesando? Medita en estas preguntas por un momento. Sobre las preguntas que acabas de meditar y seguramente ya respondiste, por supuesto que la oración es algo parecido a enviar un mensaje
de texto a un amigo o una llamada por teléfono. Claro que puedes hacerla en el momento que tú desees, sin embargo, hay algo diferente. Cuando tú hablas con un amigo, hablas con confianza. Y a veces con Dios no hablamos con tanta confianza, nos sentimos como que le hablamos a alguien que está muy lejano. Y quizás esa es la diferencia cuando nos comunicamos con Dios. ¿Por qué no empezamos a hablar con Dios de la misma manera que lo haríamos con un amigo y te acercas a Él, no como que te acercaras a alguien imposible de llegar, sino llegando como a alguien que te ama y te quiere escuchar? También la oración entonces vale la pena porque ese creador del universo quiere escucharte, pero quiere que te acerques a Él sabiendo que te ama y que está dispuesto a escucharte. Y por supuesto tú sabes cuál es el problema, cuál es esa cosa importante que necesitas poner en las manos de Dios en este momento. Para finalizar, me gustaría compartirte un consejo que creo te va a ayudar mucho para tus tiempos de oración. Algo que es muy bueno practicar es escribir nuestras oraciones. Escribir tus oraciones te puede ayudar de varias formas. Una de ellas es que tú puedes saber qué es lo que le has estado pidiendo a Dios. Puedes recordar tus peticiones, pero también te invito para que cada vez que escribas tus oraciones puedas colocarle la fecha en la que le pides algo a Dios y puedas colocar la fecha en la que Dios te ha respondido. De esta manera puedes recordar no solo lo que le has pedido a Dios, sino puedes también estar seguro que Dios ha respondido muchas de tus peticiones a lo largo del tiempo. Y quiero finalizar con este ejercicio. Quiero pedirte que escribas 3 cosas por las que quieres empezar a orar esta semana. ¿Cuáles serían 3 cosas importantes para ti por las que tú quieres comenzar a orar el día de hoy? Y ya que estás reunido con tu grupo de amigos, ya que estás reunido con tu grupo de jóvenes, que puedan tomarse un tiempo para que puedan orar juntos por esas peticiones, creyendo que Dios responderá a cada una de ellas. Yes, hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy y hemos aprendido mucho sobre cómo comunicarnos con Dios, cómo hablar con Dios a través de la oración. Vamos por el segundo paso de esta serie, Creciendo con Dios. Estamos aprendiendo cómo crecer en nuestra vida de comunión con Dios. Ya hablamos sobre leer la Biblia y ahora hablamos sobre la oración. En nuestro próximo video seguiremos hablando de cómo crecer en nuestra relación con Dios, así es que no te lo pierdas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en cada una de ellas, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro podcast en Spotify y el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.